Continuamos en el escenario, gracias a todos por continuar con nosotros aquí en Alacantí Televisión. Hemos hablado del tema de la Dana, sobre todo desde el punto de vista del voluntariado, orgullosos por cómo la sociedad alicantina se ha levantado también para ayudar a todos nuestros vecinos valencianos. Y ahora seguimos con nuestra tertulia, donde tenemos aquí en el estudio a nuestros compañeros, a Juan Navarro. ¿Qué tal, Juan? Hola, saludos y buenas noches. Buenas noches, Tomás. Y también a Héctor, y a Héctor Fernández, a quien saludo de nuevo. Buenas noches. Que podemos leer todos los días en El Español. Es el delegado en Alicante. Vamos a por más temas, otras miradas en lo que ha estado pasando estos días. Y vamos también hacia las actuaciones de los gobiernos y también hacia ese cruce de declaraciones que hay entre gobiernos, tanto autonómico como gobierno central. Desde estas polémicas entre las administraciones, la actuación del gobierno central, su inacción, y dos planos, yo creo, Héctor, claramente. Por un lado, las reacciones de las administraciones el mismo día de la catástrofe y sobre todo el post, ¿qué ha pasado después, ¿no? Cómo el gobierno central se ha borrado de sus responsabilidades o directamente ha desplazado todas hacia la Comunidad Valenciana, hacia el gobierno de Carlos Mazón. Sobre todo eso, ¿no? Y después es verdad también, bueno, esas actuaciones post-riada. Dos planos bien diferentes. Sí, yo creo que hay una palabra clave en esta tragedia que ya venimos oyéndola desde hace mucho tiempo, que es la palabra relato. O sea, cuando desde la política se ha empezado a utilizar la palabra relato como que es lo que importa, es yo te voy a contar lo que ha pasado desde mi punto de vista. Y todos sabemos que no hay un único punto de vista, no hay una única verdad absoluta sobre las cosas que han pasado. Ha habido errores en un lado y ha habido errores en otro. El problema es que, tú decías antes, un conflicto entre administraciones. Yo no lo veo como un conflicto entre administraciones, lo veo como un conflicto entre partidos políticos. Yo no creo que los técnicos de las administraciones estén en estas, sino los partidos políticos. Y aquí está, yo por lo menos lo tengo muy claro, aquí se ha intentado desde el primer momento cobrarse la cabeza del presidente de la Generalitat Valenciana. ¿Habrá cometido errores? Por supuesto que habrá cometido errores. Yo creo que hasta él mismo lo ha dicho en el tema de dar las alertas, etcétera. Pero la inacción durante 4 días del gobierno de España para que caiga el gobierno de la Generalitat Valenciana, esto no estamos en horario infantil, pero bueno, voy a decir que es maquiavélico, por no decir otra cosa. Sí, lo terrible es que sean actuaciones de carácter político, tacticismo político, eso sí que es el cálculo político absolutamente terrible como ciudadano. Es decir, bueno, yo no actúo, no declaro el estado de emergencia, la responsabilidad es para otro y eso a mí no me salpica. Y luego toda la batalla en las redes sociales. Hoy nos hemos enterado que el PSOE está pagando campañas en redes sociales criticando la actuación de Mazón, que no hemos terminado de contar las víctimas, por favor. Seamos un poco buenas personas, aunque sea un poco. Juan, tú me ponías algunos ejes de lo que tú consideras que son las claves también de esta situación. El eje político y el eje técnico. El eje político es el ejército debería haber intervenido y nadie puede decir que si quieren una ayuda me la pidan. Vamos a ver, la ayuda, yo soy el presidente del gobierno y yo veo que lo que me están informando y digo, el ejército que vaya, como el primero, por encima del rey, por encima del jefe del Estado, que vaya el ejército. No se puede el ejército que vaya 8 días después, cuando incluso Isabel Luján ha dicho, es que aquello era una guerra, parecía que hubieran bombardeado l'Horta Sud. En segundo lugar, dentro de lo que es la situación, vamos a ver, yo me gustaría entrar en la mentalidad de ese señor que baja al garaje a sacar el coche. Pero vamos a ver, si ya en el Pau 4, en el año 2003, hubo una riada y uno de los vecinos de allí fue a sacar el coche y casi se ahoga porque se fue la luz. Es decir, hay cosas que no es necesario decirlas. El coche fuera, mira cómo han acabado los coches, todos en un amasijo inmenso. El coche no puede significar el hecho de lo que es la vida personal de cada uno, incluso con un hijo. Y luego, en el aspecto técnico,
Yo escuché a Antonio Tatay, ingeniero de camino, y le decía, mire, mientras no se limpien las rieras, mientras no se limpien los barrancos, yo le doy mi explicación muy sutil. Llega el agua, la lluvia no mata, lo dicen todos los meteorólogos, lo que mata es la retención en algún momento dado de la lluvia por los troncos, la pinaza, lo que hay en todas las rieras, que en un momento es una barrera natural que genera que a partir de ahí crezca el volumen de agua. Eso no es una presa, un azud, se rompe, y lo que podía haber llegado en media hora, de repente llegan 5 minutos. Y esas son las dos. Con lo cual, el otro día leía yo a Rafael Poveda, enólogo de las bodegas Salvador Poveda, hoy el grupo Wine, que decía, cuando terminaba la vendimia, septiembre-octubre, dejaban entrar al ganado en la zona donde estaban las viñas. El ganado se comía lo que había quedado, las plantas, las tal, pom, pim, pom, limpiaba la zona, y por eso el ganadero le pagaba, de acuerdo a la superficie, 1, 2, 3, 4 o 10 corderitos en Navidad. Eso se ha acabado, la España vaciada se ha acabado, ya no hay nadie que cuide los caballones, los márgenes, el campo, y cuando la naturaleza, como decía Antonio Fernández Valenzuela, se destapa y se desata, recoge todas las escrituras de la gente que ha... De todas maneras, está claro que una de las claves es la organización del territorio, que habrá que organizarlo de manera más si me permite, consecuente. Si me permite, yo estoy de acuerdo en parte con Greenpeace cuando ha dicho que el Horta Sud era una huerta. Al igual que el Nilo, cuando crecía, dejaba eso que hemos visto, ese barro que es limo, entre limo y arcilla, muy finamente dividido, que tiene una capacidad grande de nutrición para las plantas. Entonces allí plantaban el trigo, etcétera. Esas crecidas de hace 3.000 años, 2.000 años, son las mismas que hay ahí. Entonces serán los responsables que permiten que en zonas inundables se construya. No es la solución la que dice mi buen amigo Jorge Olcina, o nuestro buen amigo, de oye, que se vaya la gente de ahí. Un momento, oiga, a mí urbanismo me ha dado una licencia hasta mi casa. Pero la solución puede ser lo que se ha hecho en el Pau 4, Pau 5, el Parque La Marjal, que lo ha hecho Aguas de Alicante, y decir, cuando venga una riada, la solución puede ser el Juncaret, a verlo. La solución fue el desviar el Turia. Imagínese usted, don Héctor, que el Turia no hubiera sido desviado, o lo hubieran desviado, perdón el palabra, como quería Ribó y Chimo Puig. ¿Qué hubiera pasado? Y gracias a la foreta, a la presa, que recuperó y aguantó 20 hectómetros cúbicos, es decir, 20 millones de cubos, 1 metro de largo, de ancho y de alto, de agua, 20 millones, que los aguantó. Si eso llega a salir en ese momento dado, pues eso es lo que hay que hacer en el Barranco del Pollo, eso es lo que hay que hacer en las zonas inundables de Sedaví, Albal, Paiporta, Benetúser. Pero si tú te coges la memoria de actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 2023, como he hecho yo por curiosidad, a ver qué habían hecho, y pones en el buscador Barranco del Pollo, te aparece 3 veces. Y las veces que te aparece es para hablar de un concierto con el que se ha llegado con un grupo de ecologistas y ornitólogos para hacer... Caminar por allí. Claro, y para ver la belleza paisajística, 600.000 euros. La Confederación de Hidrográficas, que las creó otro dictador, Primo de Rivera, en el año 26, con Lorenzo... no me acuerdo el nombre, un gran ingeniero de camino, geólogo, tienen una labor, y es el mantener todo eso. El problema es, pero vamos a ver, correcciones hidrológicas, no, hombre, no, olvídate. Yo recuerdo que cuando yo estaba en activo, don Tomás, medio microsegundo, nos adjudicaron el proyecto del mantenimiento de unas zonas verdes pegadas al Puig Campana, y decían mantenimiento de zonas verdes y correcciones hidrológicas, es decir, cada año 2 veces había que limpiar los barrancos. ¿Por qué? Porque no va a llover, pero es que cada 20, 25 años pega una llovida
y aquello se va a hacer puñetas. Los que dicen, no, es que es el cambio climático y tal, bueno, por favor, si esto lleva ocurriendo en esta zona desde hace 800, 1000, 2000 años. Aquí lo hemos vivido con la Dana de 2019, la última. Y no el hace 82, falta y el 70, yo viví la claro. del 75. Yo veía en lo que era entonces el Hotel Carlton, ¿no? Y el Isfar en la Explanada, yo veía los coches navegando y llegaban al puerto y se caían. Sí, pero yo hablo de la zona de la Vega Baja, que es la última que hemos tenido. Yo hablaba esta semana con el juez privativo de aguas de Orihuela y le decía, ¿qué han hecho en estos 5 años? Nada. Obras. Parches, han puesto parches en la mota de Almoradí, han hecho alguna cosa, no han hecho ni una obra. Y es la Confederación Hidrográfica del Segura. ¿Es responsable la Confederación Hidrográfica del Segura? Pues seguramente ni tampoco la Confederación. Si no le dan dinero no lo puede hacer, claro, el Ministerio, el Ministerio de Transición Ecológica. Claro. Me permite... Pero ¿has visto a la ministra de Transición Ecológica aparecer estos días? Porque es que está en Bruselas haciendo un examen, ya que ha machacado a la provincia de Alicante, a lo mejor machaca ahora a toda Europa. Hoy el Partido Popular, esta misma tarde, ya ponía el acento precisamente en el ministerio de Teresa Rivera, responsabilizándola. Es que es el competente. Aquí al final todo esto está compartimentalizado. Que no tenga la gente ninguna duda de que al final nos vamos a enterar quién es el responsable de cada cosa y que cada palo aguante su vela, porque esto va a ir a los juzgados. Pero Héctor, hay 200 muertos. Hay 200 muertos. Sí, pero y esto se puede, si se hicieran bien las cosas, en lugar de tanto historia y tanto enfrentamiento de, como decía, las dos Españas, vamos a trabajar por un bien común. Pero eso hoy día, en esta situación, es altamente improbable. Pero mira, yo te pongo otro caso, el de la pandemia. Ha pasado la pandemia y se habló de crear una agencia española para lo que es todo el tema logístico de las mascarillas, los medicamentos. Han pasado 4 años y no se ha hecho nada. Aquí hemos visto que los protocolos no han funcionado. Yo no sé si es como debe de ser o si tiene que ser mejor o no. Yo no soy técnico. Yo no sé si la Confederación tiene que llamar a la consellera, a la delegada de gobierno, a los ayuntamientos. Señores, sentémonos a ver qué es lo que ha fallado y cambiémoslo. Hay un dato, ahora que se embarra todo, hay 2 temas que a mí me han preocupado por la maldad que tienen. Primero, la Unidad Valenciana de Emergencias, que creó Puig en el Botánico, que ha llegado a Amazon y la ha quitado. Aquello eran 10 administrativos, no había nada, era pues, 100% un despacho y el presupuesto 100%, el capítulo 1, gastos de personal. Entonces, y el segundo, decir, como he dicho antes, si necesitan algo, que lo pidan. Pero vamos a ver, por favor, que está la gente muriéndose. Y tercero ya, si quieren ayudas, que me aprueben los presupuestos. Eso me parece macabro. Eso es jugar con las personas, independientemente que sea Sánchez, o que sea Feijóo, o que sea Amazon, o que sea quien quiera. Y luego también soltar en redes, como ha dicho usted, yo lo he leído también, que el PSOE se está gastando mucho dinero. De hecho, han sacado la momia el sarcófago del general Franco, ayer en Pinchón, y a Morán diciendo, yo no apruebo los presupuestos ya. Yo me pregunto, si yo fuera votante... El PSPB aprueba a ciegas los presupuestos Amazon para ayudar en la Dana, con claramente una presión política para que Feijóo te apruebe los tuyos también. Pero claro, si yo he votado al PSOE para que tiren a Amazon y tiren a toda la ultraderecha extrema, de la derecha más extrema de la extrema, y esta señora le da los presupuestos y le da... ¿Para qué te voy a votar? Un momento, Juan, porque tenemos ya comunicación con María Barrios, es habitual comentarista también de esta casa. Yo la llamaba porque ha ganado Trump las elecciones y siempre teniendo a María, y aunque aquí hablamos de cosas puramente alicantinas, nos gusta también pegar una mirada a la que es otra gran noticia, esta política de estos últimos días, que es la victoria de Trump. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas noches, pero aprovecho también que te tenemos para sumarte un poco también a la tertulia que estamos manteniendo desde el punto de vista, María ya lo saben nuestros televidentes, es experta en comunicación política estos días con muchísimas aristas en cuanto a la comunicación política también. María, hablaba Héctor de intentar imponer ese relato, ¿no? Aunque al final lo más terrible de todos es que el gobierno central ha mirado para otro lado, y esto ya es evidentemente una opinión personal, pero ¿cómo no hacemos política, cómo no gobernamos, María, sino que intentamos imponer un discurso? Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros y añadiría que os imagináis al señor Sánchez con los terremotos que hubieron en Marruecos, diciéndole al rey de Marruecos, si necesita usted ayuda, ya si eso me la pide. Pues yo creo que esa frase va a pasar a la historia. Creo que el tema del relato se nos ha ido de las manos a todos, a comunicadores, a políticos, y creo que la sociedad al final está profundamente dolida y profundamente decepcionada con sus políticos, ¿no? Comparándolo un poco con Estados Unidos, pues lo que has dicho tú, por un lado hemos visto el relato que se ha intentado imponer y por otro lado las urnas han contado otra historia. Ahora hablamos del tema de Estados Unidos y de la victoria de Trump. Te tenemos allá en antena para participar también en estos últimos minutos que dedicamos en este programa especial a la Dana. Hablabais de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya con Carlos Mazón, claramente señalando responsabilidades también e intentando dar su opinión, dar su explicación. Héctor, yo te leía, acabas de comentar, cómo 5 años después no se ha hecho nada en Río y Barrancos, en la Vega Baja. Eso es absolutamente terrible. No sé si porque no puede, pero el caso es que está todavía el artículo colgado en El Español, lo recomiendo, porque es un ejemplo, ¿no?, de lo que no debe de pasar después de esta catástrofe. Es que, volviendo al tema de Trump, ayer nos desayunamos con todos los periódicos abriendo con la victoria de Trump en Estados Unidos. Reitero una vez más, sin todavía tener una cifra global de muertos en Valencia. No podemos estar continuamente en la batalla política. Tenemos que estar en lo que quiere, en lo que necesita una sociedad que está absolutamente rota. Un apunte quería daros que me comentan mis compañeros de Valencia, que nadie está incidiendo en ello. Cuando hablabas, Juan, de la España vaciada, ¿qué va a pasar con todos esos municipios ahora? ¿La gente se va a quedar a vivir ahí? Te lo digo porque todos los negocios, la panadería, la lavandería, el sitio donde vas a tomar el café por la mañana, todos esos negocios han desaparecido ya. Todas las plantas bajas han desaparecido. ¿La gente se va a quedar ahí o se va a ir a vivir a Valencia y vamos a estar en una Valencia vaciada? Gabada, que es una población agua arriba del Júcar, cuando hubo la pantanada de Tous, la Confederación del Júcar hizo un pueblo nuevo, porque ese pueblo quedó inutilizado. Y aprovechando, se retiró, se hizo uno nuevo y se llevó allí a las personas que vivían, porque era más rentable hacer un pueblo, arreglar el pueblo, era el mismo o más o menos, no lo sé, pero podía en 200, 100, 20 o 30 años volver a ocurrir lo mismo. Entonces se decidió, a lo mejor hay que dejar la huerta de Valencia, ahí le doy, insisto, la razón pequeña, cuidado, a Greenpeace, de que cuando el Nilo surgía, con ese limo, que lo vemos ahí en las calles de Paiporta, se podía cultivar trigo. Pero voy a decir una cosa, y es, a ver, tú no puedes tirar una presa que lamina el agua, que lleva una energía, si esa energía se pudiera, la energía hidroeléctrica, la energía que lleva el agua, se pudiera aprovechar, serían gigavatios, como decía el doctor Brown en Regreso al Futuro. Si pudiéramos aprovechar, tú eso lo único que puedes hacer es, como está el Juncaret, con esas piedras grandes y esas moles de piedra, para que el agua pegue allí, se tranquilice y cuando llegue al mar no haga una destroza. A esa piedra aguanta esa energía. Eso es lo que hay que hacer, y limpiar los cauces.
De lo de Trump podemos Ahora hablar hablamos tanto también, más, María, porque- ahora hablamos de lo de Trump también, otra gran noticia. No quiero equipararlas, porque no se puede equiparar una tragedia como la que vivimos con unas elecciones políticas, aunque sean las de Estados Unidos, y sea tan importante para todos, incluido para los españoles, o también para los españoles, por supuesto, esta victoria de Trump. Pero por concluir un poquito esto que hablábamos, María, también del relato, ¿en qué posición queda el presidente Sánchez? O tú que conoces presidentes, has estudiado también su trayectoria, ¿te imaginas un presidente de cualquier gobierno con esta inacción, es decir, no poniéndose al frente de tu país con la mayor tragedia de las últimas décadas? Yo no lo he visto en mi vida, esto. Lo que está pasando en España no lo he visto jamás, ni he visto el comportamiento de una clase política. Es que ya va más allá de la negligencia, ¿no? Creo que al final los tribunales, como ha dicho Héctor, pues decidirán, pero creo que el pueblo o la gente de la calle ya ha sacado sus conclusiones, porque es que lo hemos visto todos, es Vox Populi. Lo que sí que me llama también mucho la atención es el tema de la polarización, que lo habéis hablado antes, cómo hay mucha gente defendiendo su camiseta a muerte, ¿no? Entonces, a mí eso me da mucho miedo porque perdemos cierta objetividad. Y esto no va de yo soy de izquierdas, defiendo la gestión de tal, yo soy de derechas, defiendo. No, yo creo que esto va de lo que realmente ha ocurrido, que es objetivo, y creo que al final hemos visto cuándo ha llegado el ejército y en qué condiciones se ha producido toda esta historia. Si es que lo hemos visto casi que ha sido una de las catástrofes más mediáticas, porque casi en tiempo real hemos podido ver lo que estaba pasando. Y yo confío en que el pueblo pues haya sacado sus conclusiones, a pesar del relato que nos quieran contar. María, te llamábamos también para hablar de la arrolladora victoria de Trump, mucho más que cualquier otra, que lo que se esperaba, ¿no? En las encuestas también pasa en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado desde tu punto de vista? ¿Por qué ha ganado Trump de manera tan arrolladora? Pues mira, Bernie Sanders, que es un senador demócrata que yo creo que muy archiconocido, daba la clave ayer, que le preguntaban precisamente lo mismo que me estás preguntando tú. Y él decía que no puede sorprenderse ahora el Partido Demócrata, que se ha alejado durante tanto tiempo de la clase trabajadora, pues que ahora esta clase trabajadora le haya abandonado. Para mí esta es la clave. Y es verdad que se le echa la culpa a Kamala Harris, que no tiene ningún liderazgo, pero el batacazo ha sido del Partido Demócrata. No nos olvidemos que Biden se presentó a las elecciones, acordémonos del debate famoso y recordemos que llevaba casi 7 puntos por debajo de Donald Trump hasta que Kamala pues entró en juego. Yo creo que no es real muchas de las cosas que nos están contando ahora, pues que el Estados Unidos es una sociedad machista. No creo que haya tenido nada que ver esto con el género, ha tenido que ver con 4 años de una administración Biden nefasta, catastrófica, con un presidente que hemos visto en caída libre a nivel intelectual y después una vicepresidenta que nunca ha estado ni se la ha esperado en Estados Unidos, pues que ha intentado salvar los muebles que no ha podido. Y al final, pues Trump sí que ha conseguido recuperar quizás ese voto de esa gente que quiere que las cosas funcionen en Estados Unidos. Mirar, Kamala Harris o el Partido Demócrata se ha dejado por el camino 15 millones de votos. 15 millones de votos más que tuvieron en el 2020 y que hoy no lo han tenido. Entonces, ¿qué ha pasado con esos 15 millones de demócratas que, conociendo a Donald Trump, que conociendo a Kamala Harris, han decidido no votarla? Pues esa es la reflexión que hay que hacer y ese ha sido para mí el quid de la cuestión. ¿Qué nos puede esperar a Europa con la victoria de Donald Trump, con su clara amistad, entre comillas, por lo menos sinergias, con el presidente Putin? Mira, me llamó la atención ayer, además lo puse en mis redes, que la primera llamada que recibió, porque no la hizo, pero la recibió, o la contestó, Donald Trump de un dirigente extranjero fue la del presidente Zelensky. Bueno, yo espero que abra aquí una puerta a la esperanza. Sí que es cierto que a nivel económico la Unión Europea está muy preocupada por el tema de los aranceles. También os digo que quien tiene más que preocuparse en este tema son los chinos, porque en campaña electoral el propio Trump ya ha dicho que va a imponer unos aranceles a China del 60%, ¿no? Aquí en Europa, según él, nos quedamos en el 15, en el 20, ¿no? Entonces aún tendremos que agradecérselo. Pero yo sí que considero que, como casi todo lo que hemos visto en Trump, es peor pensado que pasado. Es decir, Trump es una persona bastante fanfarrona, con unos modos un poco rudos,
pero a la hora de la verdad es un empresario y se mueve por ciertos intereses económicos. Entonces, si desde Europa se sabe conjugar bien los intereses de ambos países, no creo que veamos la catástrofe que algunos vaticinan. María, muchísimas gracias por esta conexión de urgencia, por estar con nosotros, pegar esa pincelada que también nos gusta en el escenario de política internacional. Un abrazo, gracias. Un placer. Hasta luego. Gracias a María Barrios. Estamos concluyendo. Pasan más cosas en España, absolutamente, de las cuales a veces vamos a empezar a despertar también como país. Hay que seguir hablando, hay que seguir informando, Héctor, aunque realmente ha habido una parálisis de actualidad, sobre todo en la Comunidad Valenciana y también en Alicante. Las instituciones también han parado, han puesto el freno de mano ante la magnitud de la tragedia que tenemos, pero siguen pasando cosas también a nivel nacional importantes. Por ejemplo, hoy el Supremo ha abierto causa contra Ábalos, político valenciano, por su papel en el caso Koldo. Esto avanza también, ¿no? Ahí tapa también todas las... Desgraciadamente, esta gran tragedia ha tapado todas las, todas las informaciones que tenía encima de la mesa el presidente Sánchez, pero esto sigue todo. Sí, sigue lo de Koldo, sigue lo de la esposa del presidente. Se ha vuelto a reabrir el tema de los ERES. Esta mañana en Andalucía, no sé qué he oído que se nombraban los jueces para volver a ver el tema de los ERES de Andalucía. Todo va a seguir. Si es lo que te decía antes, es la pena de que es inevitable, pero conforme vayan pasando los días vamos a ir quitando la mirada de Valencia y la vamos a ir poniendo en otras cosas. La actualidad manda, y yo el otro día, cuando veía a los damnificados por el volcán de La Palma decir que a nosotros no nos han llegado las ayudas, se estaba pensando en nuestros vecinos los valencianos, nuestros compañeros de comunidad. Digo, si es que les va a pasar lo mismo que les pasó a los alicantinos en el 2019 en la Vega Baja. Es una pena, pero es así. Una última reflexión, Juan. Pues la reflexión es prácticamente lo que dice Marcos. Ahora no es el momento de esas luchas que si tú has ido, tú has comido, estabas comiendo, no venías. Ahora es cuestión de que se termine de arreglar, que lleguen las ayudas y que se tome una decisión para que eso en Alicante ya no se ha vuelto a repetir. Ya no hay bombonas de butano del parque de butano que había en Vistahermosa en la Albufera, el Juncaret, la Rambla, que por debajo caben 2 autobuses y un camión, porque se hizo cuando murieron 5 personas. Una madre con 2 hijos la tragó una cloaca, y entonces dijo Zaplana, le dijo a García Antón, esto que no vuelva, delante de los reyes, y no ha vuelto. Y ya en Alicante puede llover y ya no pasa nada. En Valencia puede llover y el desvío del cauce del Turia y no pasa nada. Y ahora hay que coger esa huerta y hay que arreglarla, como el Parque La Marjal y como estas cosas que bueno, pues y hacerlo hay que invertir, porque como decía Antonio Tatay, el ingeniero de caminos, que luego lo dijo también el Colegio de Ingenieros de la Comunidad Valenciana, es que es más caro lo que hay que hacer ahora que si se hubieran hecho esas inversiones. Sobre todo porque hay 219 cadáveres de conciudadanos eso encima, no se puede recuperar en la vida. Yo a veces, y perdóneme don Tomás, no es demagogia, sobre en este caso no. Póngase usted en el padre que ha perdido a los hijos. Yo es que, de verdad, por supuesto, los que somos padres y tal, pues no. Buenas noches, gracias. Buenas noches y muchas gracias a vosotros. Héctor, muy amable, muchas gracias. Te leemos en las páginas del Español. Buenas noches, gracias a vosotros. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este tiempo de televisión, dedicado un día más, una noche más, a la Dana, a sus consecuencias, a sus diferentes aristas, sobre todo hoy desde el punto de vista también del voluntariado. Gracias a todos, nosotros nos vemos dentro de 7 días en el escenario. Descansen, buenas noches.